Tristeza es una emoción pasajera y dinámica. Es completamente diferente a la depresión porque cuando una persona se siente deprimida es como que se encuentra como en un agujero sin salida. O Okay. sea, claramente cada persona manifiesta la depresión en diferentes maneras, pero Ríe y aprende con nosotros. Aquí siempre hay un buen rato, como un abrazo de hermanos. Libo que nos une tanto. Donde quiera que tú vayas, nos llevas en tu corazón. Un podcast que no se calla. Libo que es la razón. Hola, hola, bienvenidos a un episodio más de Liboque. Soy Libby Moreno y como siempre estoy aquí para traerle más conversaciones que inspiran, nutren, informan y nos hacen reflexionar. Antes de comenzar con este episodio, que está increíble, recuerden suscribirse, compartir y dejarme sus comentarios porque con la ayuda de ustedes hace que esta comunidad crezca y podamos seguir trayendo más contenido valioso. Hoy tenemos un episodio que realmente quería traerlo hace mucho, pero bueno, no se habían dado las cosas hasta hoy que tengo el placer de tener aquí a Lara Foresi, que es experta en psiquiatría, también es experta en el estado de ánimo, ansiedad y adicciones, con una trayectoria y ha estado trabajando en Italia, en España, en Colombia, Dubái también. Entonces, para mí es un honor poder hablar de este tema que es de la salud mental enfocado en la ansiedad y depresión, eh, porque es que es un tema que afecta a demasiadas personas en el mundo, a millones de personas en el mundo, y está lleno como de estigmas, de dudas, desinformación, y muchas veces no le damos como la importancia que realmente merece, porque cuidar de nuestra salud mental es tan importante como comer. Entonces, bienvenida, Lara. hola, buenos días, Libby. Muchas gracias por la invitación. Para mí también es un honor estar aquí sentada y bueno, a ver cómo nos va esta conversación. Ay, yo sé que va a salir súper bien. Es un placer para mí tenerla aquí y yo quiero que empecemos este podcast como para relajarnos un poquito Sí, con un juego. ok, ¿Ok? El juego se llama Dime la palabra que se te venga a la cabeza. Entonces yo te voy a dar como unas palabritas. ok, Por ejemplo, no sé, computador y tú me dices estudiar. ok. Entonces yo te voy a dar como unas palabras y tú, A ver qué me viene, ok. lo que se te venga a la cabeza, sin pensarlo mucho. ¿Ok? Café, Trabajo, jugo de sandía, playa, pizza con piña, sábado noche con los amigos, ansiedad, ansiedad, exámenes, viajar, disfrute, domingo por la noche. típico domingo de nostalgia y reflexión. Ok, Sí. psicólogos. Psicólogos, la verdad, admiración, Ok, abrazos, amor, helado. relajación también. ¡Wow! Qué increíble cómo los vinculas. Yo creo que si me haces una pregunta así, creo que estaría como tratando de Co- escoger una, pero no lo asociaría tan bien como lo Como asociaste. con estados emotivos. Exactamente, sí, 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 sí. Bueno, Lara, me gustaría que nos puedas contar qué es la salud mental, como en las ok. palabras más simples para que las personas puedan entender este concepto. Vale. Bueno, yo creo que lo importante de la salud mental es como un poco desmitificar el hecho de estar siempre feliz, de estar siempre contento o de nunca estar triste. Yo creo que la salud mental es un estado de bienestar donde una persona es capaz ante las dificultades, momentos de estrés, pérdidas, desamores, pues intentar y sacar sus habilidades y aprender de esa situación en un modo adaptativo. O Ok, sea, no es no estar triste o no sufrir o estar siempre al top, como nos exige también esta sociedad de exceso de positivismo. Mm. ok, gracias. ¿Crees que hay mucho, o por qué crees que hay mucha estima en en la salud mental como en la ansiedad y la depresión? Yo creo que en general el estigma que está presente hoy en esta sociedad es porque se asocia mucho al antiguo enfermo mental o a personas violentas, personas intensas y difíciles de controlar, personas que van a estar así toda la vida, cuando en realidad no. O sea, es un estado
que es persistente en el momento, pero es tratable. ¿Es Entonces, curable? es curable, o sea, se puede curar, pero no significa que curar un episodio prevengas uno en el futuro. Okay, Sí, eso es complicado, esa palabra, sí, okay. sí, sí. ¿Cuándo podemos identificar cuando es depresión y no es tristeza? Tristeza, sí, esa es una muy buena pregunta. Tristeza, pues es una emoción pasajera y dinámica. O sea, es completamente diferente a la depresión porque cuando una persona se siente deprimida, es como que se encuentra como en un agujero sin salida. O Okay. sea, claramente cada persona manifiesta la depresión en diferentes maneras, pero no es solo la depresión, la tristeza, es falta de concentración, es desmotivación, es una visión negativa del mismo, autodestructiva, una visión negativa del otro, del mundo, una desesperanza. Es como tantas cosas que no se puede reducir solo a un sentimiento de tristeza. De hecho, a veces mucha gente deprimida no llega triste, llega enfadado, llega irritable, llega muy ansioso. O Se sea, muestra de diferentes maneras. sí, exacto. Okay. Por eso es muy importante cuando un paciente llega a tu consulta de estar mínimo una hora hablando con la persona, que no va a ser suficiente como primera visita, pero entender también su temperamento, su carácter, su infancia, sus amigos, todo. Es muy complejo. Okay. Sí, Mira sí. que pues, no tenía clara esta parte, porque cuando uno dice depresión, depresión es con tristeza. Sí, Y exacto. entonces las personas que de pronto sufren con este temperamento y que se enojan y que, mejor Mm. dicho, quieren acabar con todo, nunca vamos a pensar de que es depresión. Exacto, exacto. De hecho, de verdad, yo diría que casi la mitad, al menos en mi experiencia, es que no te llegan tristes de me siento triste, no tengo energías. No, de hecho los ves que hablan, están como, tienen energías para hablar, siguen haciendo sus cosas, pero en el fondo, están deprimidos y esta irritabilidad les aleja de sus seres queridos, les aleja de sus colegas de trabajo, les aleja de sus hobbies. Entonces, progresivamente empiezan a aislarse. Ok. Mm. ¿Cómo podrías describir la ansiedad? La ansiedad, ok. La ansiedad es como una sensación constante de que algo malo va a pasar. No hay nada específicamente identificado de mañana mismo me va a no, es como que mañana pasado y me va a pasar algo malo. O si, por ejemplo, tienes un examen o tienes algo importante que hacer, me va a salir fatal y estás pensando, rumiando constantemente, me va a salir fatal, va a ser lo peor, catastrofizando. Ok. Entonces, la consecuencia de esta catastrofización es que uno se siente como si lo estuviera viviendo como lo está imaginando. Entonces, esa ansiedad, esos nervios, esa taquicardia, sudoración, ese cansancio, a veces lo invalidan. ¿Crees que una persona puede tener, si tiene ansiedad, es muy fácil que pueda llegar a la depresión o viceversa? Sí, muy bien, muy buena pregunta, Libby. Sí, de hecho, me viene a la mente un paciente que vino y me dijo, tengo depresión. O sea, así lo tenía clarísimo. Y cuando uno empieza a hacer una entrevista un poco más detallada, te das cuenta que el núcleo de esta depresión, o como llamo yo, desmoralización secundaria, es que vivía en un constante estado de miedo, de ansiedad, de nerviosismo, que uno se cansa tantísimo y se cansa también de él mismo, de no puedo más con esta situación y se deprime, como, o sea, secundariamente a todo ese estado de activación. Ok. Sí, Wow. sí, eso es tremendo, sí. Y bueno, muchas veces con la depresión que uno empieza a sentirse como muy inseguro, muy triste, empieza a sentir más miedos, entonces empieza la ansiedad también. El proceso de como de terapia para la ansiedad y para la depresión son totalmente diferentes.
No, en realidad son, en cuanto a medicación, pueden ser muy parecidos. Lo que pueden variar son las dosis, pero en cuanto a terapia, o sea, psicoterapia, sí que cambian un poco los target, los Ok. objetivos. Pero sí, más o menos tienen sus diferencias, pero al mismo tiempo, claramente hay que atacar la raíz, que es la misma. Ok. Mm. Antes de avanzar con ese tema, me gustaría que nos especifiques cuál es la diferencia de la psicología y de la psiquiatría. Ok, sí, la psicología, que es la carrera de psicología, que es más o menos informativa, luego el psicólogo tiene como que especializarse en alguna rama, porque hay muchas ramas, psicodinámica, humanista, cognitivo-conductual, em, para luego, a través de la palabra, de técnicas, de ejercicios, acompaña y ayuda a sanar tantas situaciones o reestructurar tantas cogniciones que no están ayudando al paciente. En cambio, el psiquiatra tiene que estudiar medicina y luego tiene que hacer una residencia médica y es quien medica. Por eso tiene que tener toda esta formación médica para saber las interacciones de los fármacos, los efectos colaterales, las potenciales causas médicas que pueden dar ansiedad o depresión. Así que sí. Gracias por la aclaración. Y de aquí me surge una pregunta y es que las personas, lo digo porque pues tengo personas cercanas que sufren de depresión y de ansiedad y lo primero que me dicen, porque obviamente cuando lo que uno hace al aconsejar a alguien es como que ve al psicólogo y lo primero que me dicen es yo no quiero que me mediquen. Tú como psiquiatra que me dices que tienes la potestad Mm. de medicar, ¿qué le puedes decir a esas personas que le tienen un miedo fatal de solo Ah, imaginar que voy a ir allá y me van a medicar? sí, de hecho pasa mucho. Eh, yo considero que cuando la persona está atravesando por un momento muy difícil, pero no tiene ataques de pánico recurrentes todas las semanas o autolesionismo o ideaciones anticonservativas de muerte o que pueden empezar con el psicólogo, tener como su espacio seguro, hablar de cómo se sienten, intentar ver la misma situación desde otra perspectiva, aprender otras estrategias y si no es suficiente, si ven que la situación empeora o que la situación está muy estancada y no pueden con esa situación, de al menos intentar ir a un psiquiatra y también al psiquiatra comentar este miedo, abrirse con el psiquiatra. Si uno no siente una conexión como para compartir sus mayores miedos o sus preocupaciones con el psiquiatra, pues yo creo que busque a otro psiquiatra, Ok, ¿sabes? El psiquiatra tiene que también comprender todo esto y tal vez decir, bueno, vamos a probar esta terapia un mes. Si ves que no sientes nada o te sientes peor o tal, lo suspendemos, pero al menos demos la oportunidad a intentarlo. ok. Sí. Gracias. Creo que es uno de los mayores miedos, como decir, me van a medicar y lo primero que dicen es como que están como muy dormidos, como que en Sí, ese se da, estado de sí, sí, entendible, entendible. entendible, sí. Lara, te cuento que tengo unos testimonios. Ok, Quiero que me ayudes a como a describirlos, como a darnos tu opinión. Esos ok. testimonios fueron unas personas que muy amablemente decidieron confiar en Liboque y decidieron compartir para poder que otras personas puedan conocer un poco más cómo es esta depresión y esta ansiedad, cómo realmente se vive. Entonces, ellos nos están contando cómo se sienten, qué es lo que pasa, cuándo de pronto despertó. Cada uno tiene pues Ok, una historia diferente. Entonces, vamos con el primero. vale. Hola, bueno, me gustaría comentarte cómo ha sido mi historia y mi proceso. Llevo 5 años medicado de depresión y ansiedad.
ha sido un proceso muy, muy, muy difícil. Es demasiado duro porque pasé por situaciones pues desagradables en el cual desató todo. Yo siempre he sido una persona que me he guardado muchas cosas para mí sola. Nunca, nunca me gustaba conversar con nadie de mis cosas, de mis problemas y me guardaba todo. Pero hubo un momento, yo tuve un problema con una tía y con una prima que, más que todo con mi prima que quise, pues que quería muchísimo. Entonces fue una parte donde ella me falló, me decepcionó, me hizo sentir muy mal y me trató como la peor persona del mundo. Y fue como todo, o sea, fue como un baldado de agua, como dicen, y no aguanté. Fue un momento tan doloroso que ni yo sabía qué era lo que tenía, porque anteriormente, antes de eso, yo tenía pensamientos malos, me sabía lastimar, me autolesionaba, me cortaba, a veces me daban unas crisis donde me rasguñaba. Era un desespero horrible, pero no sabía por qué. O sea, no sabía qué era lo que yo tenía. Pero ese momento fue tenaz. O sea, ya fue una vaina como que tu cuerpo dice basta y fui a parar al hospital porque se me fueron las luces, incluso me desmayé y todo fue por mi ansiedad que tenía. Entonces desde ese momento yo, yo recaí horrible. Entonces desde ahí yo empecé ya con medicamentos, me mandaron con psiquiatría. Como te digo, desde los 19 años, ahorita tengo 23 añitos y aún sigo con medicamentos. Fue un proceso muy, muy doloroso porque aparte de eso, no fue como, listo, me dieron el medicamento y me controlaron. No fue como, a pesar de que yo tomaba mi medicamento, yo seguía teniendo pensamientos suicidas, incluso muchas veces intenté hacerlo porque mi mente se sentía muy cansada, yo emocionalmente estaba muy cansada y, y cuando me dijeron que estaba pues enferma, yo peor, o sea, me sentía más mal, me sentía muy, muy mal. Y yo decía, no, estoy loca, ¿qué me pasa? Yo cada vez me sentía más inútil, me sentía horrible, me sentía muy, muy mal. Dejé de hacer cosas que no quería hablar con nadie, no quería salir, no quería ver a mi mamá. Era siempre como de que no quiero ver a nadie, necesito estar sola, quiero irme. Es un desespero terrible. Y a pesar de que ya estaba medicada, aún seguía teniendo momentos, pues episodios de ansiedad y a veces eran terribles. Entonces, emocionalmente, pues me afectaba mucho porque en ese entonces, pues yo ya, cuando estaba, tal vez, un ejemplo, yo estaba con mis amigos y de la nada se me bajaba todo. Se me empezaban a helar mis manos, empezaba a llorar y me sentía horrible. O sea, yo me sentía la persona más inservible del mundo. No quería vivir, yo, imagínate, estaba en un momento con bien parchado con mis amigos y de la nada, o sea, eso era de la nada, se me bajaba todo, se me bajaba todo, me ponía a temblar y después de eso yo conocí a una persona que en su momento fue muy buena persona conmigo, pero me hice muy dependiente de esta persona. Cuando uno pues está o tiene esta enfermedad, uno se vuelve muy, muy frágil. Entonces yo me me cegué totalmente porque esta persona había visto cómo yo era realmente cuando me daban mis crisis, cuando
Cuando me sentía la peor persona del mundo, esta persona siempre estuvo ahí. Entonces yo dije, esta persona sí es para mi vida. Pero no, a base de esto yo dije, no, como él me aguantó, yo tengo que aguantar. Entonces ahí acepté manipulaciones, acepté irrespetos, todo, todo. O sea, algo que yo miraba mal de él, yo decía, no, pero esta persona me ha aguantado, ha visto pues, lo más duro de mí y aún así él pues está conmigo. Entonces eso fue lo peor porque caí otra vez en picada, porque estos procesos han sido así, o sea, es como una montaña rusa, a veces está bien y de la nada uno recae y a veces el doble. Entonces, pues ya recaí, volví a recaer, y, se me empezó a caer el cabello, empecé a adelgazar mucho, mi piel se estaba seca, me empezó a salir como granitos en todo el cuerpo y yo pues pensaba yo que estaba bien, pero en la verdad es que emocionalmente mi cuerpo estaba muy mal y mi cuerpo lo estaba manifestando y yo no me estaba dando cuenta de eso. Sé que en un momento yo pues ya terminé con esta persona y fue muy doloroso porque yo dependía de esta persona. Entonces ahí fue donde mi mamá, como que sus mamás que son como nuestros superhéroes, para mí mi mamá pues lo es todo. Entonces ella hizo el esfuerzo y pagó una psicóloga aparte. Ya yo ya no volví a ir a las psicologías de la EPS, sino aparte. Mi mamá pagó una psicóloga especializada. No me acuerdo en qué era, pero ahí vi yo mejorías. Tuve 10 sesiones con mi psicóloga y puedo decirte que ha sido lo mejor. Me ayudó bastante, una, a sobrellevar, pues en ese entonces, cuando terminé mi relación. Dos, empecé a sobrellevar también cómo tenía que reaccionar cuando estaba en un momento de crisis. Entonces me ayudó muchísimo, muchísimo. Entonces también se lo agradezco mucho. Y más que todo pues a mi mamá, pues porque ella fue como la que buscó y hasta que encontró a mi psicóloga. Y pues ya, con ella he visto mejorías. Todo este tiempo pues te cuento que ahora ya, después de 5 años, este es el primer año en el cual me han bajado mi medicamento porque han sentido, han visto en mí y también me he sentido muy capaz de que me siento bien y que puedo yo sola, o sea, no solo estar medicada. Entonces, eso pues ha sido un poco orgulloso para mí porque también he puesto mucho de mi parte y pues ahora el hecho de que me bajen la medicación ha sido un logro porque a veces uno también se aburre de estar tome medicamentos. Es un proceso muy fuerte, pero ahora te puedo decir que me siento bien, me siento mejor. Claro, tengo recaídas, pero sé cómo sobrellevar. eh, Bueno, ha sido un testimonio importante, así que si nos estás escuchando, gracias por haber contado tu testimonio. La verdad que una cosa que me ha llamado la atención, que antes de empezar la medicación, ha comentado que ya tenía como comportamientos de autolesión, de sentir estas ideas de muerte. Entonces, y secundario a eso, lo que ha dicho me sentía como una montaña rusa, ¿no? Entonces yo de este testimonio, bueno, me alegro mucho que esté mucho mejor, pero rescato, más allá de la depresión y la ansiedad, que pueden ser secundarios, rescato esta tendencia a lo que ha dicho de la impulsividad, una disregulación emocional, como no sabía qué hacer, no sé qué, entonces reaccionaba de esta manera o estaba parcheando, estaba bien con mis amigos y de repente
como esta inestabilidad en cuanto a la reactividad a las situaciones y también, por ejemplo, am, a los desamores o a otros eventos de la vida, como que la reacción a las cosas es extrema, pero no porque ella decide que sea exagerado, no, es como hay una cuestión de una hiperactividad emotiva dentro, que por eso con la psicóloga seguramente tras 10 sesiones ha aprendido a cómo gestionar estas emociones, que puede cambiarlo todo. De hecho, ha estado 5 años con terapia psiquiátrica y ha empezado a notar la mejoría ahora, después de Wow. psicología. O sea, tremendo. Sí, la disregulación emocional es algo que afecta demasiado. O sea, te cambia el humor, te cambia la ansiedad, te cambia todo. ¿Cómo podríamos, Lara, como digamos, en esta parte donde ella dice, estaba con mi expareja Sí. y ella sentía que le debía todo a él porque él la entendía a ella? ¿Cómo las personas que están diagnosticadas con Mm. depresión pueden separar esta parte de que no le están haciendo un favor? Me hago entender, es como que, Sí, sí, sí. Exacto, sí, pero eso es una cuestión muy difícil y muy complicada porque depende de claramente cómo la persona con depresión lo vive, esta relación con la depresión, con la condición de la salud mental, si es como algo que me define o no me define, porque absolutamente no te define. Es una persona que sufre no es por ejemplo, María es depresiva o María es no, es María sufre de. Y depende también de cómo lo vive el otro, la otra persona. Si lo vive como con amor, estoy aquí para apoyarte en lo bueno y en lo malo, o estoy aquí porque me vas a deber algo luego. Depende de esa relación. Pero por lo visto, como lo que ha dicho la joven, o sea, me tengo que quedar porque él ha estado en los malos momentos, me ha acompañado y ahora yo le debo quedarme. exacto, Sí, eso habría que analizar mucho su personalidad y sus pero se puede miedos. arreglar, o sea, Sí, porque, bueno, fue en este caso fue con su expareja, pero entonces, ¿qué para el para el futuro? futuro, exacto. Por eso, ¿por qué me quedé y por qué pensé que él me estaba haciendo ese favor y yo se lo tenía que devolver? No obstante, no quería estar en esta situación. Todo eso lo tiene que analizar bien con su psicóloga porque hay muchas vivencias internas y muchos miedos o miedo al abandono o miedo a estar sola o miedo que hay que analizarlo más Ok, detalladamente, sí. ok. Y tratarlo para en un futuro prevenirlo. Sí, sí, sí. Cuando tú dices prevenirlo, o sea, si va a entrar en una relación, como que entrar en terapia o... No, o sea, como analizar cuáles son como sus puntos más vulnerables que a través de sus puntos ella se queda en ciertas situaciones que sabe que conscientemente sabe que esa situación no está bien para ella, pero lo sigue haciendo. Entonces, analizar esos puntos, tratarlos, le va a ayudar en un futuro a no verse en la misma situación. Ok, Mm, ok, lo entiendo. Gracias. Vamos con el siguiente. ok, ¿Sí? Hola, mi nombre es Andrés López. Me gustaría compartirles mi historia sobre cómo ha sido sobrellevar con trastornos como la ansiedad y la depresión. Bueno, digamos que todo comienza a partir de los 7 años aproximadamente. Tras un maltrato que recibo muy fuerte de mi madre, entro como en un estado de shock. Quizá por dentro me preguntaba por qué sentía eso, por qué esos maltratos se hacían tan recurrentes o como tan habituales en mi vida. Y más de mi madre, que se supone que debería brindarme amor, ¿no? O cariño. Mm, Entonces, esto al ser recurrente fue desarrollando estos traumas, además de sentirme atemorizado, se generaba ya la ansiedad cuando yo me relacionaba sobre todo con mi madre o con alguna persona. Tendía a ser más callado de lo normal o totalmente callado. Y lo más duro, digamos que fue el desarrollo de la inseguridad en mí mismo. Esto a partir de los 7 años, como digo, hasta ahora pues se ha desarrollado una relación muy mala con mi madre. No hemos tenido una relación como madre-hijo amorosa.
Entonces, al no poder yo desahogarme o que alguien me diga, mira, esto pasa así, porque yo crecí pues sin padre y lo único que hacía era pues refugiarme en mí mismo, eh, y eso se le llama la personalidad introvertida, ¿no? Que solamente es hacer introspección y hablar contigo mismo y ser lo menos expresivo posible, ¿no? Bueno, de ahí en adelante se desarrolló esa ansiedad social, el temor a tener que compartir o comunicarme con otras personas. Era muy difícil en esa época hacerlo, ¿no? Esos problemas en mi personalidad a partir de estos maltratos generan problemas tanto personales, porque afectan tu calidad de vida, pero también afectan tus relaciones sociales, ¿no? Y a futuro tu trabajo también, si tú no sabes solucionar estos problemas. Por ejemplo, que te digan el raro o el que vive serio o bravo siempre, el que no habla, el callado, el tímido. Digamos que esta especie de bullying que se recibe en esos primeros años hace que te cierres más aún en ti mismo y no busques ayuda, ¿no? Porque piensas que todo el mundo te va a juzgar. Entonces afecta demasiado cómo tú te relacionas con el entorno y pues buscas como una escapatoria ante ello, lo cual te puede conducir a malos pasos porque nadie te está guiando, tú mismo estás viviendo la vida y experimentarla así, digamos, con esos estímulos tan malos, tan feos, lo único que quieres es como escapar de ella o rellenar esos vacíos que sientes emocionales con otras actividades. Entonces depende demasiado el entorno donde nosotros crezcamos, el entorno social, porque si no tienes la suficiente fortaleza para decidir qué quieres ser, muy fácilmente te pueden manipular. Y si no andas en buenos pasos, terminarás, pues, obviamente mal. Bueno, todos estos traumas y problemas pues me acompañaron durante mucho tiempo en mi vida, aproximadamente hasta como los 20 años más o menos, que fue pues en donde yo tuve un ataque, mi primer ataque de depresión más fuerte, que fue como una especie de alteración de mi sistema nervioso, en donde yo no me podía contener y pues de alguna manera me dio un ataque demasiado fuerte que me tumbó al piso y lo único que te queda es como resguardarte en posición fetal y esperar a que te pase. Entonces ahí le presté demasiada atención a eso y comencé como a querer investigar sobre el tema. Luego de ahí ya comencé a ser más consciente de este estado y podía ya de alguna manera reconocer los síntomas de depresión. Entonces pude experimentar que todo comienza con un punzón, digamos, en la parte de atrás de la cabeza, como en la coronilla, un punzón muy agudo que se va incrementando y se va haciendo constante hasta que pasa a ser como una especie de migraña totalmente insoportable. También emocionalmente, pues el desánimo, la tristeza profunda, también sientes la pérdida de la voluntad de vivir o vienen hacia ti sentimientos autodestructivos, ideas autodestructivas, la pérdida del interés total por lo que más nos gusta hacer. Todos estos síntomas, digamos, los que yo pude experimentar para darme cuenta que ya me iba a dar eso, ¿no? Y por lo general a mí me duró en un tiempo 2 semanas cada mes, durante casi como unos 8 meses. Entonces era insoportable. Fui al psicólogo y me diagnosticó depresión pues, en estado grave, digamos, se puede decir, porque tuve 3 episodios en mi vida de autodestrucción mismo. El último, que fue en el 2022, ese fue como el episodio más fuerte que he tenido, el último. Algo interesante después de que tú hayas atravesado por estos ataques fuertes de depresión es, desde mi experiencia, como tú asimilas todo ese dolor y sientes un vacío total de ti mismo. Y solo sientes tu cuerpo como si fuese una masa que se mueve sin voluntad, digamos, solo por inercia. Y tú no estás ahí en ese cuerpo, solo estás siendo una masa andante y no sintiente ni pensante. Y a partir de ahí viene un cambio en tu vida, en tu personalidad, se modifica. Durante estas etapas pude darme cuenta de dos cosas, ¿no? La primera fue que este estado lo detona en mí el hecho de sentirme solo, de no tener, digamos, un mejor amigo, una mejor amiga, alguien de confianza a quien contarle lo que me ocurre. Y la segunda es de que la manera de cómo yo lo sobrellevo es a través de la lectura, del ejercicio. Yo practico parkour ya hace 16 años
y eso me ayuda también como a canalizar eso, principalmente la filosofía, porque esta es la que me ha hecho ser lo que soy ahora, la que me ha ayudado a atravesar todos esos momentos y es la que principalmente le debo todo lo que soy. Además, por el hecho de que aprendí a interpretar este dolor o este sufrimiento que no nos gusta atravesarlo, pero descubres que es como un mal necesario, porque el desarrollo y la evolución se dan a través del dolor o el sufrimiento, no hay otra manera, ¿no? Como por ejemplo, cuando uno hace ejercicio, tú vas a sufrir, vas a sentir dolor, tus músculos van a sentir mucho dolor, pero tú estás adquiriendo fortaleza, estás adquiriendo buena salud, entonces es el sufrimiento un mal necesario en la vida que tenemos que afrontar si queremos crecer, ser más fuertes, tener un temple para que la vida y las situaciones de la vida no nos parezcan tan difíciles o insoportables. Entonces la vida nos hace experimentar las dos cosas, tanto la felicidad como la tristeza, el sufrimiento como el placer. Y nosotros, cuando ya tenemos una visión y una propiedad de nosotros mismos, gestionamos nuestras emociones ya según lo que queramos sentir. Mm, Esto descubrí hasta ahora de estos episodios tan fuertes en mi vida. Por último, mi mensaje final es que miran a otra persona que está pasando por este estado, no seamos indiferentes, no prejuzguemos tampoco porque una persona es tímida, porque puede tener una depresión guardada que le hizo ser como es y por ser como es teme expresarlo a los demás porque no tienen esa confianza de hacerlo. Mm, Creo que más fuerte también es para los hombres porque al menos acá en Colombia la cultura del macho es muy dominante aún. Entonces si tú te expresas como hombre, expresas tus sentimientos, te prejuzgan, te estigmatizan, te señalan como el débil. Entonces creo que las personas no tienen tanta empatía en ese sentido. Y eso sería mi experiencia. Espero no haberme extendido demasiado y nada más que eso. Muchísimas gracias y chao. Bueno, Andrés, gracias también por compartirnos tu experiencia. Em, y yo creo que lo que rescato también de este testimonio es que a pesar de los episodios de depresión que nos has contado, de los momentos de ideación suicida también, que claramente se tienen que intentar tratar con medicación, la base de todo esto, como bien has dicho, es el ambiente sociofamiliar en el que has crecido, ¿no? O sea, habla de una madre que es violenta, de una madre que, que no es afectiva. Y por eso creo que es importante hablar también sobre el apego. El apego como esa relación entre la madre y el niño pequeño que debería promover un sentimiento de seguridad, ¿no? De seguridad para explorar el mundo, para conocer gente, para cuando estás en un momento de dificultad, saber que alguien te va a ayudar como te ayudaba tu madre cuando eras pequeño y qué esperar de los eventos o de las otras personas. Entonces, si todas esas condiciones no se dieron cuando eras un nene pequeño, o sea, ¿qué esperas del otro? No esperas sentirte protegido, no esperas una compañía, no tienes un sentimiento intrínseco de seguridad y de amor. ¿Por qué mi madre me tuvo que tratar así? No era suficiente o no soy digno de ser amado. Entonces, todas estas cuestiones, o sea, hay que hablarlos y tratarlos con un psicoterapeuta que es la raíz de todo esto. Y se puede tratar porque hoy ya no eres ese niño pequeño, hoy eres un adulto y tienes la capacidad, como has dicho, a través del dolor y del sufrimiento, aprender. Él menciona algo y dice que es un mal necesario. Es un poco triste. Para mí es como que, Exacto, no sí, tienes que, ¿me entiendes? Es como que, sí. pero ¿qué opinas de su, porque obviamente después de todas esas experiencias, de todo lo que él ha vivido, él dice, porque hablé con él internamente, él me dice, es como que era algo que tenía que pasar para volverme fuerte. Exacto, sí, para volverse fuerte y para también a través de esas experiencias donde lo ve como una experiencia de aprendizaje y no como con una experiencia de no sé por qué me pasa a mí o con una visión un poco más de victimismo, que si lo hace lo entendería también porque la situación es tan compleja, pero es como que he atravesado esto, he aprendido y estoy bien.
O sea, voy a ser capaz en un futuro, si algo se presenta de algo similar, lo voy a saber gestionar. Y es como un sentimiento de autoafirmación también, de yo puedo, yo soy adulto y lo que venga, pues lo voy a intentar. Así Okay. que creo que por eso también el mal necesario, porque a través de eso es cuando uno se vuelve también mucho más sensible, analiza las cosas, empatiza más con el otro. Y sí, es un crecimiento forzado, pero a veces es necesario, aunque suene triste. Mm, Pero es cuando estamos en contacto con todas estas emociones tan dolorosas y desagradables que empezamos a, bueno, ¿qué está pasando? ¿Qué puedo hacer para mejorar? Entonces, Él menciona una parte de que los hombres, mm. en cuestión, un hombre teniendo depresión, tiene muchos tabús o muchos Sí, estigmas. exacto, sí, sí, o eres débil o no eres un macho, que los machos, sí, todo eso es muy, muy antiguo, es como reducir la enfermedad mental a una decisión, a un acto de voluntad, cuando no lo es. Por eso estamos también, como todos los podcasts, los programas, las entrevistas, como para romper con ese mito. No es porque no soy fuerte o porque no me apetece o porque simplemente tengo que animarme un poquito. No, es que es otra cosa totalmente diferente Es algo que no depende de ellos. de ellos, exacto. Y creo que es tiempo de que todos de verdad abramos como nuestra mente y decir como que, como no, o sea, ¿por qué criticar? Porque es hombre y está de pronto, está de pronto mostrando su parte sensible, está mostrando, me Sí. siento mal. ¿Por qué tenemos que juzgar? O sea, bueno, aquí estamos hablando de la depresión y la ansiedad, que son temas delicados, pero digamos, si el hombre, si no está padeciendo ninguno de estos, de estas cosas, y simplemente está mostrando su parte sensible, está bien. Exacto, No pasa sí, nada. sí. Creo De que hecho, significa tanto, es una persona con quien puedes conversar de diferentes cosas y sentir una conversación abierta, no una conversación como dominante o donde te juzgan. Yo creo que eso no tiene precio. en ese momento voy a leer una pregunta que alguien hizo anónima Ok, y de ella seguimos con los otros audios. ok, No dio mucha información, pero cuenta como un poquito. ok. Dice, su pareja en ocasiones parece entrar en un estado extraño que dura entre 3 a 3 semanas. Este cambio en su comportamiento es tan notorio que que siente como si cambiara de personalidad. Esto sucede con poca frecuencia, quizás una vez cada 3 meses, y de repente vuelve a la normalidad y actúa como si nada hubiese pasado. Y este cambio suele suceder cuando él decide alejarse de ella. Ah, ok. Uf. Sí, es un poco complicado, sí, porque no tengo mucha información. Pero sí, O sea, es como que esta persona de pronto no es diagnosticada, sí, pero él dice, no hay, como que no hay un patrón y están muy bien, pero de repente cambia. cambia. Mm, Y dice, cambia como si fuese otra persona que yo no conozco. Entonces, él me ok, dice, yo no sé si es porque está sufriendo alguna depresión, alguna ok. ansiedad, que no quiere ir Al al psicólogo o psicólogo. psiquiatra. Segundo, pues no se sabe. Mm, ya, porque esos cambios, o sea, son cambios del humor, de cómo le trata a ella, y son cambios que, ¿cuánto duran? Son cambios duraderos, no sé, como que faltan diferentes detalles que igualmente si quieres le puedes dar mi email y me puede contar la historia y yo le ayudo. Ok, Sí. perfecto. Sí, no dio mucha información. Eso Pero fue bueno, todo. sí, pero igualmente entiendo que no es una situación fácil, como también esta inestabilidad y también de cuándo va a ser el próximo episodio, ¿no? Exactamente. Como no debe estar ¿Cómo tranquila. actúo? ¿Qué Sí, hago? ¿qué hago? Porque no se sabe si es, porque ella dice, si yo supiera, él dice, si yo supiera que tiene depresión o tiene ansiedad, quizás
como él reaccionaría sería diferente, diferente. pero no sabe si es porque... Sí, porque, o sea, escuchando así superficialmente, sin conocer la historia, me viene a la mente el trastorno borderline de personalidad. Entonces, si quiere también que investigue este trastorno, Borderline. borderline, sí, tipo, trastorno límite también, Ok. trastorno límite de personalidad, que lea un poco a ver si la reconocen esos Ok, síntomas. Sí. perfecto, muchas gracias. Bueno, pasemos al siguiente audio. Hola a todos, mucho gusto. Mi nombre es Kevin Giraldo, tengo 22 años, soy de la ciudad de Bogotá. Y bueno, hoy les vengo a compartir mi experiencia con un tema bastante delicado que es la depresión y la ansiedad. Un tema que siento que con el tiempo va creciendo y que la gente no le da la importancia que esto merece. Y le agradezco primero a Libby por darme este espacio tan bonito y por eso tan valioso que está haciendo. Así que bueno, comencemos primero. Realmente durante mucho tiempo yo fui una persona que no tomé con tanta importancia este tema, o sea, a mí me hablaban de depresión y ansiedad y yo decía como no, pero eso no creo que sea tan grave. Yo siento que si uno está triste, si uno se siente mal o se siente preocupado, pues uno debe hacer algo, o pues eso se pasa rápido, eso pensaba yo, hasta que a medida que pasaba el tiempo y con momentos que detonaron este trastorno en mi vida, me di cuenta de que es algo muy grande, es algo muy grave, es algo muy peligroso y realmente pues en lo personal siento que por diferentes circunstancias y situaciones a través de mi vida he llegado a tener momentos cortos de depresión y ansiedad que antes no era consciente de que eran momentos depresivos o ansiosos y ahora sí, pero como no era consciente dejé que esto progresara y aumentara hasta tal punto de que em, ya perdí el control de mis sentimientos, de mis emociones y de mi mente. Hubo algunos momentos detonantes, pero los que más recuerdo fueron primero la muerte de mi mamá a mis 17 años, después de que toda mi vida sentí rechazo por parte de familia y por parte de amigos. Siempre estuve seguro de que mi mamá me amaba con todo su ser, de que ella siempre me iba a cuidar, me iba a proteger, me iba a defender. Al ella fallecer, a yo tener una edad medianamente corta, comienzo con ese sentimiento de que nadie en el mundo me quiere, de que nadie en el mundo me va a valorar tanto como ella, de que estoy solo, de que realmente no tengo nada y no merezco nada bueno, o sea, como que dije, o sea, no tengo sentido, mi mamá se fue, ahora qué voy a hacer, ya con un tema más que es, o sea, detonó mi ansiedad, fue mi última relación en donde conocí a una persona, esa relación fue muy tóxica, hubo mucho daño psicológico y mucho agotamiento mental. Al terminar esta relación termino muy ansioso, comienzo a pensar muchísimas cosas. Realmente todo lo que pensaba en mi futuro lo veía mal. Sentí que en mi mente había un veneno que no me dejaba ver absolutamente nada bueno. Todos mis proyectos los veía mal. Todo lo que deseaba sentía que no iba a suceder. Me imaginaba la peor situación de toda, en todos los momentos, en todo el tiempo. No sé, pero de una forma irracional siempre pensaba lo peor. Esto me afectó porque muchísimo, no solo mentalmente, sino que físicamente también me comenzó a afectar porque estuve bastante tiempo enfermo. Recuerdo mucho que fui a una cita médica y dije como, doctor, hágame exámenes de todo, la verdad estoy muy enfermo, estaba muy preocupado por esto, por esto, por esto, tengo mucho estrés, siento un vacío en el pecho, no puedo dormir bien. Y la doctora me dijo, mi amor, estás enfermándote porque tienes muchísima ansiedad y muchísimo estrés y eso te está afectando de una forma en la que no te imaginas. Llegó un momento en el que hubo 4 noches en las que no pude dormir. Al final no dormí absolutamente nada. Me tuvieron que llevar al médico porque necesitaban que durmiera. Mi cuerpo exigía descanso. Nadie valora el sueño como debería hacerlo. Realmente no poder dormir es una tortura gigante y no se la deseo a nadie. Entonces creo que al final fui consciente de que algo estaba mal dentro de mí y me di cuenta de que durante mucho tiempo he padecido un trastorno de ansiedad y depresión que no he tratado y que no he manejado. No todos somos conscientes de esto porque pues no todos lo vivimos
en la misma intensidad que otras personas, pero realmente sí llegó un momento en el que yo no me sentía en paz, no me sentía feliz, nada me gustaba, nada me emocionaba, me sentía perdido, desorientado. Em, Realmente voy a aceptar que muchas veces sí llegué a pensar en si el quitarme la vida me fuera a hacer sentir mejor o me fuera a llegar a dar paz, porque no tenía paz, o sea, aparte de que no dormía, todo el tiempo estaba despierto. Mientras estaba despierto sentía que cada segundo sufría por mi mente porque me hacía pensar lo peor y porque emocionalmente me sentía vacío. Y eso afectó mi vida diaria, mis relaciones, mi trabajo. No quería salir, no quería hablar con nadie, no me sentía merecedor de cosas buenas. Sentía que en todo iba a fallar, que así me preparara, nada bueno me iba a pasar porque me sentía muy inseguro de mí, de absolutamente todo. Pero agradezco mucho esto que me sucedió porque he sido consciente de la importancia que tiene la salud mental, que tu cuerpo puede enfermarse, pero es más fácil tratar tu cuerpo que tratar tu mente. Una mente quebrada en diferentes ocasiones después de investigar, hay personas que se les daña su mente, quiebran su mente y no tiene reparación. Entonces es un tema muy grave al que no todos le prestamos atención. Entonces sí quisiera que la gente fuera consciente de que lo principal y lo más importante que tienes es tu salud mental. A raíz de tu salud mental tú vas a poder crecer, progresar, vas a poder estar en paz contigo mismo, vas a poder disfrutar tu vida, vas a poder ser una persona plena, tranquila y sana. Creo que no debemos pasar por alto la depresión y la ansiedad, no debemos pensar que esto nunca nos va a suceder a nosotros, que eso solo le pasa a otras personas o que eso no es tan grave como pareciera, porque sí, es un veneno que entra a tu mente y daña tu cuerpo, tu alma, tu corazón y tu espíritu. Así que yo he tenido el valor de enfrentarlo, de conocerlo, de conocerme a mí. He tratado de luchar contra esto por medio de podcasts, por medio de libros, de lectura conmigo mismo por realmente vivir una vida diferente y porque yo no me voy a dejar ganar de esto. Entonces siento que el primer paso es ser conscientes y el segundo paso es querer vivir de una forma diferente y realmente querer estar bien y sentir la seguridad de que tú eres mucho más grande que esto, de que tú controlas tu mente, de que tú controlas tus pensamientos y no ellos a ti. Así que, bueno, esto es un pequeño resumen de algo muy grande que espero que pueda dejarle un mensaje a cualquier persona y que sepan todos que así en algún momento se sienta en el fondo del abismo y sienta que nunca va a poder salir, siempre se puede y siempre hay luz. Wow. Guau. Tremendo el testimonio de Kevin también. O sea, gracias Kevin, porque creo que esto también es lo que necesitamos también como sociedad, pues escuchar, ¿no? Estos testimonios de personas que han atravesado la ansiedad máxima, donde dice que llevaba días sin dormir o esta depresión profunda y que no obstante todo esto lo has atravesado y hoy estás bien. O sea, promocionar también que la salud mental no es algo eterno, no es algo que te invalida por el resto de la vida, que te hace dependiente de los demás. No, o sea, es una condición que se puede tratar. Es una condición que, no obstante, te atraviesa en todos los aspectos de la vida y en este momento parece que no hay salida. Sí que la hay, como has dicho, hay luz. Entonces, me parece súper importante compartir este tipo de experiencias. Sí. Lara, él dice ahí que puede dar en cualquier momento y me dejó como pensando mucho porque cuando yo pensaba en depresión y sí, más que todo en depresión, imaginaba que era algo que venía, que se desataba desde la infancia, que por ejemplo el caso de Andrés, que él decía, desde mi infancia mi madre no me daba afecto y como así hay muchos casos porque pasó algo, porque algo fuerte que marcó su infancia hace que en el transcurso de su vida se crea esta depresión. Pero según lo que él dice, o sea, la depresión puede darse en cualquier etapa de la En- vida, no tiene que existir un algo desde sí. pequeño. Exacto, o sea, en realidad la depresión es una condición como multifactorial, o sea, si por ejemplo en tu familia hay mucha gente que sufre de depresión, eh, has tenido una infancia muy complicada, constantemente se te presentan dificultades en la vida, es como que la depresión te puede llegar de un momento al otro, pero siempre, sa- eh, o sea, esto siempre puede pasar porque
tienes como una especie de predisposición genética, Ok, ¿ok? Puede que no tengas ninguna predisposición genética, pero tu infancia, también la cuestión socioeconómica de la infancia, cómo te has criado, si era una infancia violenta, abusiva, o serena, tranquila, llena de afecto, eso también te puede predisponer, independientemente de la parte genética o no. Y luego también como queda siempre un pequeño porcentaje, sí, puedes sufrir depresión tampoco de un día para el otro, pero puedes empezar a progresivamente desarrollar algún que otro síntoma, tal vez de la nada, o tal vez hay algo ahí que nunca has tratado y la vida se encarga de recordarte que hay algo que no has tratado, ok. ¿sabes? Entonces, Esas predisposiciones que tú mencionas también podría ser, perdón si estoy hablando de lo mismo, pero por ejemplo, teniendo 30 años y pasó algo súper fuerte que me marcó demasiado, desde ahí se puede crear esa predisposición. o sea, no, desde ahí puede haber una reacción muy fuerte a ese evento que tal vez no sabías que tenías la predisposición de la infancia Ok, y ahí se que lo activa desata. algo, sí, lo desata, Ok, sí. perfecto. También quería mencionar, Lara, que el insomnio. Sí, el insomnio es tremendo, sí. Conozco casos y lo he vivido de cerca, estos casos, donde no duermen. Y yo digo, Dios mío, no sé, o sea, Sí, me duele el alma, me duele todo porque ¿cómo hace alguien, uno, luchando con esos pensamientos, porque son mm. pensamientos de no querer vivir, de no querer, de no encontrarle sentido a la vida, y más encima de no tener un descanso mental? No, o sea, sí, de hecho, cuando llegan pacientes a mi consulta y están deprimidos o muy ansiosos o se sienten muy inestables y no duermen, para mí el objetivo principal es hacerlos dormir, porque a veces, o sea, obviamente simplemente haciéndolos dormir no es que va a curar, o sea, a resolver la situación, pero la mejora en un porcentaje muy alto. Pero si es que yo personalmente un día no duermo, y ya me siento irritable, me da fastidio todo, me siento cansada. Imagínate prolongado en el tiempo. Es que es anticonservativo. Es Cuando dices tremendo. es ponerlos a dormir, ¿tú dices durante la terapia No, o...? o sea, les prescribo algo fuerte, pero que digo, mira, esto te lo voy a prescribir, es muy fuerte, pero por unos días o unas semanas, pero tenemos que recuperarte, tenemos que recuperar tu sueño, porque así no se puede. O sea, así como comer, beber es imprescindible para la vida, dormir también. Entonces, imagínate, no. ¿Crees que el hecho de no dormir y las personas que no, porque conozco casos que no hacen, no quiero decir que no hagan nada al respecto, pero digamos que han intentado con pastas y no funciona y no duermen, hace que la depresión sea mucho más fuerte Sí, 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 y total. que si era irritable o si era compulsivo, esto va a hacer que si antes le pegaba a la puerta, ahora quiebra las ventanas? Sí, sí, total, porque el sueño, a pesar de todas sus funciones a nivel físico que tiene, también a nivel emotivo. O sea, es como dormir me ayuda a metabolizar lo que me ha pasado durante el día, a descansar las emociones, a ponerlas, pues a literal a dormir. Entonces, si uno no descansa y no tiene esa posibilidad, al día siguiente es que está peor. Okay. Está peor, entonces dormir es muy importante y dormir, o sea, las horas que toca dormir, la calidad del sueño es imprescindible para un bienestar. Es bastante complicado porque uno dice dormir es importante, pero hay personas que simplemente no, No o sea, no pueden. pueden. Es un tema también amplio que el Sí, es insomnio y amplio. todo eso, pero bueno, lo tocaremos después. Vamos con el último Vale, el audio último audio. para ir finalizando esta sesión. Cuando yo tenía 10 años, mis padres se separaron y quedé al cuidado de una tía. Todo lo que yo había conocido como familia para mí se desmoronó y empecé a vivir otra realidad. A mis 17 años me independicé, empecé a vivir sola en otra ciudad, sin familia, sin conocidos
empecé a estudiar una carrera. Tuve una relación muy tóxica y ahí empezó todo. Empecé a desarrollar episodios de ansiedad, em, ataques de pánico y tuve trastorno explosivo intermitente, que es conocido como la ira, donde la situación por la que pasaba no ameritaba mis reacciones em, con ira o con tanto desespero. A pesar de eso, en ese momento yo no sabía qué era lo que tenía. Yo ahora sé que era ansiedad y todo porque pasé por un proceso con psiquiatría durante 2 años. En ese momento, a los 18 años, cuando vivía eso, no sabía qué era, simplemente pensaba que era estrés y que tenía un problema de agresividad y de que no sabía cómo enfrentarme a los problemas que para mí eran gravísimos. Y entonces fueron 5 años después que decidí buscar ayuda. Los momentos más difíciles que me hicieron buscar ayuda fue cuando duraba 5 días sin dormir, dormía 2 horas por día, cuando me desmayaba en mi trabajo o en clases porque no había podido dormir. El detonante fue el insomnio, que lo acarreó la ansiedad y la ira. Recibí apoyo de alguien cuando lo busqué, porque nadie sabía cómo ayudarme, simplemente me hablaban de tomar relajantes, de agotarme mucho haciendo ejercicio para después intentar descansar, de tomar una ducha caliente, pero nada de eso me funcionaba, todo iba más allá. Lo que realmente me funcionó fue la terapia, que primero la psicóloga me ayudó a identificar qué era lo que pasaba y luego la medicación con psiquiatría, que fueron unos ansiolíticos, unos antidepresivos después y unas pastillas para dormir em, que me ayudaron realmente. Mm, Después de eso busqué mucha ayuda de Dios. A pesar de que yo meditaba, no funcionaba ya para dormir y ya la meditación me causaba estrés. Hacer ejercicio me activaba más. Entonces, hacer los ejercicios que me indicaba la psicóloga, tomarme los medicamentos durante esos 2 años fue lo que me ayudó. Y cuando me entregué espiritualmente, cuando decidí orar todas las mañanas, orar todas las noches, ir a misa o ir a culto, em, reconocer cuando estaba en una emoción muy fuerte, reconocer qué me había pasado ya antes que no quería volver a repetir, si había roto cosas, si me había hecho daño, autolesionado, acordarme de lo mal que la pasaba después cuando me daba cuenta de lo que había hecho para no volverlo a hacer. Esos momentos fueron mis primeros inicios con el autocontrol. Ya ahora puedo decir que no me pasa. Pensé que eso no se curaba, pero sí. Cada vez es menos y se disminuye la intensidad y la frecuencia con la que pasa. El consejo es que identifiquen cuáles son esas emociones fuertes por las que están pasando y si se salen de control hay que buscar ayuda. Si ya no nos gusta cómo estamos reaccionando o lo que nos está afectando, cómo nos estamos sintiendo, si ya es muy fuerte, que nos afecta ya demasiado como a manifestarse físicamente con dolores de cabeza, dolores en el cuerpo, con falta de concentración, con insomnio, hay que buscar ayuda profesional y también ayuda espiritual interna, porque si no, no hay motivación para seguir y uno sigue como porque toca, pero ya no con una propia motivación a seguir por lo que uno quiere. Sí, ok, gracias por este último testimonio y rescato aquí también la importancia del insomnio, la importancia de toda esta información de hoy en día en los medios, en diferentes plataformas, de cómo identificar lo que estoy atravesando y también la importancia de la terapia para la regulación emocional, que como ella ha dicho, ahora
a veces lo sigo teniendo, pero ya lo reconozco y están perdiendo intensidad y frecuencia. Entonces, creo que esto es muy importante. Es muy increíble como, porque la ansiedad te muestra como todas estas cositas en diferentes maneras. En Sí. uno de los anteriores casos, Andrés decía que él Mm, sentía que empezaba como un punto en la cabeza que sí. se expandía y se volvía migraña. A ella le empieza la piquiña en el Sí, cuerpo, sí, calor. exacto. Entonces, me imagino que tiene que existir una y mil formas De manifestación, de sí, manifestación. exacto, sí, sí, sí. Entonces, el punto y la clave imagino que es poder identificar cada uno de esos punticos Sí. y después, bueno, con terapia y todo esto, aprender como qué hace que esta manifestación, cómo puedo apagarla. Apagarla, sí, exacto. ¿Cómo puedo apagarla si llega? Y también, sobre todo, cómo puedo prevenirlo, como en un futuro, aprender también, o sea, ¿de dónde viene todo esto? Más allá de las condiciones cuando se instala la depresión misma o la ansiedad misma de un episodio como constante, pero siempre hay algo mucho más profundo. Entonces, creo que eso es muy importante, por eso ir a psicoterapia, más allá de la medicación. Ok, quería hacer una pregunta, y es cómo podemos nosotros no sobrellevar, pero poder ayudar a las personas que tienen depresión o ansiedad. Es decir, cómo nosotros podemos hacer esto parte de nuestra vida Mm. y que no nos afecte o que no nos... Sí me hago entender. Sí, sí, exacto. Yo creo que lo importante, o sea, como en una sociedad que vivimos, en una especie de comunidad, como ser mucho más, o sea, sensibles, más empáticos con la situación y escuchar al otro, tener una escucha activa y, bueno, estoy aquí. Y obviamente, o sea, no todo el mundo es un profesional de la salud mental y muchas veces no vamos a saber ni qué decir ni qué hacer. Y está bien, o sea, simplemente demostrar al otro que estás ahí para escucharlo, para apoyarlo y también guiarlo a que busque ayuda. Yo creo que eso es lo principal, ¿sabes? Sí, estar ahí. Okay. ¿Cómo una persona puede manejar una reacción, es decir, que se puso compulsiva o compulsivo o Sí. que está teniendo este episodio? ¿Cómo alguien puede reaccionar a esto y qué no ayuda? Sí, en ese momento que no ayuda es como, pues, empezar a juzgar. Si, por ejemplo, tu pareja se está comportando así, decir, ay, ¿qué haces? ¿Estás loco? No, es como, ¿qué ha pasado? A ver, cuéntame, darle un vaso de agua, intentar relajarlo, como bajar la voz también, hablar suave, porque si estás hablando alto y le estás como, em, ¿cómo se dice? Como Como poniéndole leña al sí, fuego. exacto, le estás poniendo leña al fuego y no. Pero si la persona misma se activa tanto por ciertas cosas, hay que entender qué lo activa y por qué. Y en ese momento, pues intentar con respiraciones o con el grounding de decir, bueno, de volver al presente, de intentar calmarse. Pero depende de muchos factores. Sí, por eso si alguien va, o sea, si alguien atraviesa estos episodios que entiendo que deben de ser muy intensos y poco reconfortables, pues al menos hacer una evaluación con algún psicólogo de qué me pasa esto, cómo puedo gestionarlo. Sí, Que es tan complicado porque sé que hay muchas personas que tienen episodios un poco diferentes que uno dice, sí, esto no es tan normal, pero mm, no aceptan o no quieren darse la oportunidad o dicen, es que los psicólogos es para locos. mm, Entonces es muy complicado a veces hacer entender a la gente que eso está bien, es ok, es como que hasta las personas que no tenemos problemas mm. deberíamos ir a terapia Sí, también. sí, total, sí. Por eso yo creo que en estos últimos años que muchos famosos han salido y han contado también sus testimonios, yo creo que eso ayuda porque es un modo de, ¿sabes? Cuando vemos a los famosos como, como son alguien, son superhéroes o son algo y súper idealizado, no, en realidad ellos también son humanos y como humanos sufren de ansiedad, sufren de depresión.
Entonces creo que eso también ha ayudado bastante, como a humanizar el sufrimiento y no ponerle la etiqueta de estás loco o eres raro, no, nada que ver. ¿Qué consejo le darías a alguien que está pasando por esta situación y que, uno, no está tomando terapia, que no Mm. sabe que es un psicólogo, no quiere visitar a un psicólogo, y dos, que está teniendo la terapia pero que tampoco ve mejoría? Pues a ver, si no está yendo a ningún tipo de terapia y siente que su sufrimiento está empeorando o que está empezando a tener como ideas de suicidio, al menos si tiene alguna amiga o amigo cercano con quien lo puede compartir y buscar un psicólogo o un psiquiatra, eso sería lo mejor, porque no tienes por qué estar atravesando todo ese sufrimiento solo. Porque si tal vez no tiene la cura total, sí que hay algo que te puede hacer sentir un poco aliviado, un poco más sereno. Entonces, yo creo que todo el mundo merece al menos intentarlo. Y si está tomando terapia y no nota mejoría, pues obviamente decírselo a su médico, a su psiquiatra o a su psicoterapeuta para tal vez cambiar estrategia o si no, pues siempre buscar una segunda opinión. Otro psicólogo. Sí, Creo que la clave de esto es hablarlo siempre, siempre, sí. siempre. Entonces, cuando uno está teniendo esos pensamientos tan negativos y que la mente no te da otra respuesta, sino que hace daño o eres inservible. Digo esos comentarios porque es lo que yo he escuchado de Sí, personas que escucha todo lo negativo. Lo único que creo que te puede ayudar es hablarlo con alguien más. Obviamente, alguien que de verdad te dé ese impulso de decir, como así? No, es que usted sí es inteligente, usted mm, es capaz, que te dé todas las cosas positivas que para que por lo menos equivalen como con los mm, pensamientos que tienes en tu cabeza. Entonces, en algún momento llegará como que no, sí, me quedo con lo que mi amigo, con lo que mi mamá o con lo que esta persona a la que le decidí contarle me está diciendo. sí. Entonces es demasiado importante. Sí, es demasiado importante la red social que uno tiene, sí. O sea, el amigo, la persona y cómo le puede escuchar en una manera empática y cómo también le puede recordar que todo lo que esa persona piensa de sí mismo o del mundo en ese momento está distorsionado. Entonces, como tú has dicho, como recordar que no, esa no es la verdad 100%. O sea, es como muchos psicólogos utilizan muchas metáforas, pero una de las metáforas más típicas es como que la depresión es como tener unas lentes como muy oscuras. Entonces tú ves el mundo a través de esas lentes oscuras, pero esas lentes te las puedes quitar. Okay. ¿Sabes? Entonces, como has dicho tú, a veces recordarles y como bajarlos a, no, esto no es. Pero siempre desde algo muy, desde el respeto, desde el amor y desde la ayuda, sí, sin juzgar o sin decir, ah, es porque quieres o es, no, no es porque, ¿quién quiere estar así? Es que, ¿quién se levanta y dice, quiero estar deprimido? Nadie, obviamente. Yo quería hacer una última pregunta ya para finalizar esta sesión, Lara, y es sobre las voces. Ah, sobre las voces, escuchar voces. Sí. Sí, sí, lo de las voces, esos son episodios más psicóticos, o sea, escuchar voces, bueno, hay muchas causas, entre las más frecuentes, pues, abuso de sustancias, pero otra causa es la esquizofrenia, que es un trastorno mental donde hay una especie de división entre la realidad y lo que ellos experimentan y hay voces, a veces, o sea, interpretan cosas que no son, hay delirios, que son estas convicciones que, no obstante, la realidad te presenta todo lo opuesto, tú estás convencido de que sí, como las paranoias, la persecución. Entonces, sí, eso es un poco más delicado, que es un trastorno más grave, pero Pero que que viene, que se deriva de la depresión y la ansiedad, o es un cuento aparte. O sea, la esquizofrenia y el abuso de sustancias es un cuento aparte, pero las depresiones muy, muy graves que pueden ser psicóticas, también puede... De normal se acompaña de delirios, como delirios, los típicos delirios nihilísticos de me falta el intestino, me falta partes de mi cuerpo, o yo estoy muerta aunque está viva.
esos son más delirios, en depresiones psicóticas. Y de vez en cuando también pueden aparecer las voces, pero las voces es algo más esquizofrénico. Lo menciono, Lara, porque algunas de las personas que compartieron internamente casos conmigo me decían muchas veces hay voces que te dicen Ok. eres inservible, eres esto, Mm. sí, como ese tipo de Okey, cosas. sí, pero muchas veces, o sea, no conozco los casos en específico, pero sí, muchos pacientes sí, cuando hablan de estas voces, es como que en parte están hablando de sus pensamientos, como Ok, que una voz interna, pero no una voz como que alguien de fuera le está hablando o dando órdenes, es como más una voz interna que como un poco autodestructiva. ok, Sí. ok, perfecto. Gracias, Lara, nuevamente por tu tiempo, gracias por ayudarnos con todas estas preguntas, dudas que yo sé que hay 100.000 preguntas más y Sí. por ahí pasó la cuenta, pero pues desafortunadamente el tiempo no nos da. Lara también tiene citas, tiene trabajo por Mm. hacer. Entonces, nuevamente, mil gracias por tu tiempo y para mí ha sido un honor tenerte aquí sentada para hablar de este tema. Bueno, gracias a ti, Libby, por haberme contactado y haberme invitado. Y para mí es un placer. O sea, me parece muy importante también el mensaje. Es muy poderoso y gracias a ti también por todo esto. Tan bella. Bueno, y a ustedes, gracias por quedarse hasta el final. Espero que este episodio les haya servido muchísimo, que hayan aclarado muchas dudas, que de pronto podamos analizar por ahí. Si les gustó, compartan. Si ven que de pronto le puede servir a alguien, envíenselo. Y recordarles que no están solos y que cuando se sientan demasiado tristes o demasiado metidos en esa situación, pidan ayuda. Comuníquense con alguien que los pueda escuchar. Em, y ya está, les mando un besote enorme, recuerden suscribirse y nos vemos en la próxima. Chao, chao. Hasta luego. La voz del corazón.